Muchos críticos, intentando desestimar las evidencias sobre la existencia de Jesús, comienzan a sugerir que fueron manipuladas. Sin embargo, expertos y estudiosos serios han validado las evidencias. Jesús. Todas nuestras esperanzas para este mundo y el próximo se centran en Él. Jesús, incomparable. Es demasiado tarde para que cualquier estudioso inteligente de la historia niegue o incluso cuestione la historicidad de Jesús. Igualmente imposible es dudar de que los 4 evangelios presentan un relato sustancialmente exacto y fiel de su persona y obra. Los evangelios son todas recopilaciones de tradiciones del siglo II que han pasado por muchas bocas y han sido tanto coloreadas como ampliadas al pasar. A menos que contengan incidentes que nunca ocurrieron, sino que solo fueron imaginados, y discursos que nunca se dijeron, sino que solo se inventaron. Y a menos que sea una suposición a priori de que el milagro es imposible y que todo milagro narrativo que informa es una ficción, hay que admitir que no existe ningún motivo razonable para cuestionar la veracidad del retrato de Jesús que ha sido dibujado por los evangelistas. El especialista Bart Ehrman dice: no hay un académico serio, sea cristiano o agnóstico, ateo, que enseñe y diga que Jesús no existió, porque las evidencias están. Las personas que niegan que existió, su historicidad, son personas que carecen de investigación, criterio, sentido común y de objetividad a algo que es cierto. No solo los eruditos cristianos, sino personas ateas sin ninguna afinidad al cristianismo, pero serias y objetivas, con las evidencias dicen que Jesús existió. A un mito no se le persigue tanto. La historia de miles de cristianos muertos en diferentes maneras bajo el Imperio Romano, en el modo de la Edad Media, muestra que miles murieron por causa de esa fe que creyeron. Los discípulos fueron perseguidos y martirizados por Jesús. ¿Vas a colocar en riesgo tu vida por un mito o una leyenda? ¿Vas a exponer a tu familia, como la historia nos muestra, por un supuesto invento? Es otra evidencia de la existencia de Jesús y su misión. En la víspera de la Pascua, Yeshua fue ahorcado. Como no se presentó nada a su favor, fue ahorcado en la víspera de la Pascua. De Josefo, el historiador judío, leemos: hubo por este tiempo Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque era hacedor de obras maravillosas, maestro de hombres que reciben la verdad con agrado. Muchos de los judíos y muchos de los gentiles. Él era el Cristo. Y cuando Pilato, por sugerencia de los principales entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo amaron al principio no lo abandonaron, porque se les apareció vivo de nuevo al tercer día, como los profetas divinos habían predicho estas y otras 10,000 cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de cristianos, así nombrada por él, no se ha extinguido en este día. Otro extracto de Josefo, que hasta donde sabemos no ha sido cuestionado, dice así: Festo estaba muerto y Albino, el procurador de Judea, estaba en el camino. Así que el Anano en el camino, así que el sumo sacerdote reunió al Sanedrín de los jueces y trajo ante el hermano de Jesús, quien fue llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, y algunos de sus compañeros. El testimonio de los contemporáneos tiene un valor primordial. Joseph Klausner, un escritor judío moderno, dice: por muy fragmentaria que sea la información, podemos concluir con seguridad de ella que Jesús sí existió, que tenía una personalidad excepcionalmente notable y que vivió y murió en Judea
durante la ocupación romana. Aquellos que negarían por completo no simplemente la forma que Jesús ahora asume en el mundo o la que asume según los evangelios, sino incluso su propia existencia y la gran importancia positiva o negativa de su personalidad. Tales hombres simplemente niegan toda realidad histórica. John Ruizot, un deísta sentimental y filósofo en la época de la Ilustración, presentó los siguientes argumentos. Si la vida y la muerte de Sócrates son las de un sabio, la vida y la muerte de Jesús son las de un Dios. Diremos que la historia del Evangelio se ha inventado a voluntad. Amigo mío, no es así. Que uno inventa las obras de Sócrates, de las que nadie duda, están menos atestiguadas que las obras de Jesucristo. Dijo un historiador alemán y teólogo liberal llamado Kane que mientras minimizaba el elemento milagroso en el cristianismo, consideraba a Jesús no solo el más grande de la tierra, sino el Hijo en quien el Padre se revela. De Justino Mártir, nosotros también encontramos: ahora bien, hay una aldea en la tierra de los judíos, a 35 estadios de Jerusalén, en la que nació Jesucristo. Como puedes comprobar también por los registros de impuestos hechos bajo Cirenio, tu primer procurador en Judea. Y después de que fue crucificado, echaron suertes sobre sus vestiduras, y los que lo crucificaron las repartieron entre ellos, y que estas cosas sucedieron, puedes comprobarlo en los escritos. De Tertuliano conseguimos en consecuencia Tiberíades, en cuyos días el nombre cristiano hizo su entrada en el mundo, habiendo recibido él mismo información de Palestina y de los acontecimientos que habían mostrado claramente la verdad de la divinidad de Cristo, llevó el asunto al Senado con su propia decisión a favor de Cristo. El Senado, por no haber dado el visto bueno, rechazó su propuesta. César mantuvo su opinión amenazando con ira contra todos los acusadores de los cristianos. Consulte sus historias, allí encontrará que Nerón fue el primero que atacó con el imperialismo espada a la secta cristiana. Y sin embargo, clavado en la cruz, exhibió muchas señales notables, por las cuales su muerte se distinguió de todas las demás. Por su propio libre albedrío, con una palabra despidió de sí su espíritu, anticipando la obra del verdugo. En la misma hora, también la luz del día se retiró cuando el sol en ese mismo momento estaba en su resplandor meridiano. Lo que no sabían que esto había sido predicho sobre Cristo, sin duda pensaron que eran un eclipse. Ustedes mismos tienen el relato del mundo portante todavía en sus archivos. Las buenas nuevas de las Escrituras se centran en la realidad de que Dios es amor. Por el gran amor con que nos amó, se ha convertido en el Dios de nuestra salvación. Como Salvador, Él llama a toda la humanidad a volverse a Él y ser salva. En respuesta podemos afirmar: pero yo miraré al Señor, esperaré en el Dios de mi salvación. Mi Dios me oirá. Jesús no solamente existió como lo muestran las evidencias extrabíblicas, sino que la Biblia como documento confiable lo presenta en los evangelios. Vino, se encarnó, nació, anduvo haciendo el bien, murió crucificado y se levantó de la tumba. Está claro que si bien Jesús era un ser humano real, no era una persona común. El que caminó por las colinas de Galilea y las calles de Jerusalén, que curó a los enfermos y desafió la autoridad religiosa y el poder imperial, dando un nuevo estatus a los oprimidos, y que fue crucificado por Poncio Pilato y murió como un criminal. Este era aquel que vendría a rescatarnos para ofrecernos una nueva oportunidad de salvación.
Jesús, Él era el Verbo eterno hecho carne, la revelación suprema de la naturaleza y el propósito, el amor y la gracia de Dios. Cuando habló, habló con autoridad divina. Cuando actuó, trajo la intervención divina a favor de una humanidad perdida y en lucha. Dice la siguiente cita: y si hablamos de algunos descubrimientos arqueológicos que constatan y confirman aún más lo que dice la Biblia, en 1961 en Cesarea Marítima se descubrió una inscripción interesante de mucho valor, ya que se encontró una inscripción tallada en piedra caliza, la cual se conoce como la piedra de Pilato, confirmando así el relato bíblico sobre el personaje llamado Poncio Pilato como procurador de Judea entre los años 26 y 37 aproximadamente después de Cristo. El alemán Constantin Bonn hizo un descubrimiento en el monasterio Santa Catalina ubicado en Egipto, donde se encontró un documento que hablaba de Jesús. El valioso manuscrito descubierto es conocido ahora en todo el mundo con el nombre el Códice Sinaítico. Por desgracia, no podemos leer los evangelios originales porque se han perdido. A las obras más famosas de la antigüedad les ha ocurrido lo mismo. Solo se han conservado las copias y no el original escrito por el autor. Ojalá pudiéramos leer la Odisea escrita por la mano de Homero o las hojas originales sobre el filósofo Platón, que anotaba sus ideas. De estas y de muchas otras obras se conservan solo las copias, a veces también muy antiguas. Sin embargo, ninguna obra literaria de la antigüedad tiene copias tan cercanas al original como sucede con los evangelios. El doctor Gary Hermann, en su libro El Jesús histórico, presenta una docena de evidencias históricas de la existencia de Jesús. Bart Ehrman, uno de los mayores especialistas del Nuevo Testamento alemán, que es ateo, presenta 15 fuentes independientes para la crucifixión de Jesús, lo cual significa que si lo crucificaron, existió. Pablo fue un testigo ocular de los testigos oculares, ya que fue a Jerusalén y conoció a algunos de los discípulos, por mencionar a Pedro, a Juan, a Santiago, hermano de Jesús, personas que directamente estuvieron con él y estuvieron dispuestos a dar su vida por él. Aún el muy escéptico cofundador del Seminario de Jesús, John Dominic, concluye: Jesús fue crucificado. Es tan seguro como cualquier dato histórico puede ser. Similarmente, el crítico ateo del Nuevo Testamento, Gerald Lunderman, escribe: la muerte de Jesús a consecuencia de la crucifixión es indiscutible. Entonces vemos a estos especialistas que no son cristianos, pero que siendo objetivos afirman de la existencia de Jesús. Esto nos debe dar confianza aún más en el texto sagrado que con tanto ha sido cuestionado, pero que sigue siendo sostenido en la historia. Jesús, la sola mención de su nombre puede calmar la tormenta, sanar al doliente, resucitar a los muertos. Ante el nombre de Jesús he visto ablandarse hombres enfurecidos por el pecado, y cómo ha vuelto la esperanza en los ojos de un niño angustiado. He oído a una madre repetir suavemente el nombre de Jesús junto al lecho de un enfiebrado. He visto calmarse el pequeño cuerpo mientras la fiebre se alejaba. He estado junto a un santo agonizante con su cuerpo atormentado por el dolor en esos segundos fugaces del fin de su existencia terrenal. Se valía del último grano de energía para suspirar el nombre más dulce de todos: Jesús. Jesús. Emperadores han tratado de destruirlo, filosofías han tratado de extirparlo, tiranos han intentado borrarlo de la faz de la tierra con la sangre de aquellos que lo invocaban. Sin embargo, su nombre todavía pertenece. Y llegará ese día final cuando toda voz de la raza de Adán se elevará para formar un grandioso coro que proclame el nombre de Jesús. Porque en ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor.
No fue una simple casualidad lo que determinó aquella noche tan distante cuando un ángel le dijera a una virgen, y llamará su nombre Jesús. Sí, Jesús, hay un encanto tan especial y tan dulce en ese nombre. Jesús, Jesús, incomparable.